directo por las pantallas de Chilevisión. Compartamos un té y conectémonos más con Lipton, que nos acompaña todos los días acá en Contigo en Directo. Estábamos hablando de las brechas en la educación que se hacen más patentes que nunca en esta pandemia. Vamos a conversar con Camila Vallejo, diputada, por supuesto, que nos acompaña esta tarde. Ahí está, gracias por estar con nosotros. Y también con Alejandra Greve, directora nacional de Educación Pública. Alejandra, voy a partir contigo. Buenas tardes. Hemos evidenciado que esta pandemia deja claro, como vemos en la nota, las diferencias que tenemos, la gran brecha que hay en educación. ¿Cómo hacemos para de una vez por todas dar vuelta esta pendiente, ¿no? Y poder decir que la educación pública es una educación de calidad. Todavía en Chile, cuando hablamos de educación pública, lamentablemente lo miramos no con desdén, pero sí con algo de duda. Uno dice, una educación pública, ¿por qué? ¿Cómo podemos dar vuelta a eso y que no solamente sean algunos liceos emblemáticos o algunos pocos que sacan la cara a los que uno diga, bueno, sí deberían ser todos? ¿Cómo lo arreglamos? Tiene muteado el micrófono, Alejandra. ¿Ahí sí? A ver, vamos a volver a arreglar eso inmediatamente. ¿Ustedes me dicen arriba en el switch? No sé si es ella. Bueno, pero por mientras le vamos a preguntar lo mismo a Camila Vallejo, la diputada. Silenciar. Ahí sí. Ahí se arregló. ¿Sí? ¿Se arregló? ¿Se oye bien? Sí, ahora sí. Estoy con un poco de retorno, sí, pero... ¿Me escuchaste la pregunta? Sí. Te escuché perfecto la pregunta. Bueno, mira, lo primero que me gustaría contarle es que hoy día hablamos de la nueva educación pública. El nuevo sistema de servicios locales de educación, que nacen amparados a la ley 21.040, vienen a mejorar este paradigma que hay de una mala educación pública. Las brechas existen y las podemos constatar. Tal como hoy día estamos viendo en el reportaje, hoy día se nos apareció una brecha digital, además. Ahora, esto requiere tiempo, no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero sí te diría que con los 7 servicios locales de educación pública que hoy día están funcionando en este tiempo de pandemia, hemos logrado ir avanzando. Hemos logrado que nuestros estudiantes durante este contexto de pandemia puedan tener acceso a distintos recursos pedagógicos y de a poco y lentamente hemos ido mejorando esta conectividad para que también puedan tener acceso a las plataformas remotas. Ahora, hay que entender que lo virtual no va a reemplazar nunca lo presencial. Y yo creo que ese ha sido como el gran desafío, al menos que como educación pública hoy día hemos tratado de poder trabajar. Es decir, cómo logramos que nuestros profesores logren vincularse con nuestros alumnos, sea utilizando los medios virtuales que tenemos, pero también aprovechando otro tipo de medios pedagógicos que hemos tenido que aprender a usar en este tiempo. ¿Y cuándo está el plazo? Porque aquí la duda que me cabe aquí, Alejandra, es que no por cambiarle el nombre a poner nueva educación pública vamos a tener inmediatamente una nueva y mejor educación pública. La pregunta es, ¿cuánto tiempo se han puesto como plazo, por ejemplo, para tener esta conectividad? Porque veíamos en la nota una profesora que está enseñándole a un niño con frutos secos, porque no tiene acceso a internet, sí, no tiene computador. Entonces, independiente que ese niño, por ejemplo, quisiera dedicarse a la vida de campo, pero ¿qué pasa si ese niño quiere ser doctor? Evidentemente las posibilidades que tiene en comparación a un niño que vive en la región metropolitana, que tiene acceso directo a internet, es una brecha abismal. O sea, si uno tuviera que apostar, evidentemente va a decir, probablemente no lo llegue a hacer. No se trata solamente de querer, se trata de tener las herramientas para poder hacerlo. A ver, esa historia que oímos y que vimos corresponde al servicio local de Huasco, servicio creado en el año 2018 y en estas últimas 2 semanas hemos logrado ya que nuestros niños de primero a sexto básico tengan todos iPad que van a tener conectividad y los niños de séptimo a cuarto medio, los que tienen, casi todos ya tienen hoy día medio tecnológico y lo que les mejoramos es la conectividad. Entonces, estamos ya, en el caso del servicio local de Huasco, partiendo ya en agosto con los recursos que esos niños necesitan. Ahora, hay una cosa que también hay que considerar, y que no solamente es responsabilidad de la educación. Hay zonas en Chile
que se llaman zonas oscuras, que no, es decir, no son iluminadas, no tienen acceso a Internet, y que independiente que yo les dé esa conectividad, no se van a poder conectar. Y ahí estamos trabajando ya en conjunto con el Ministerio de Transporte y otro tipo de alianzas, porque eso ya requiere traslado, sí, inversiones mucho mayores. Sí. Es otro tipo. Y que... Alejandra, voy a darle la palabra a la diputada Vallejo también para comentar este tema. Diputada, gracias por estar con nosotros. La conocimos siendo dirigente estudiantil, sabemos que conoce de la materia, pero hoy día han pasado, qué sé yo, varios años y seguimos teniendo estas brechas. No solo eso, lo que nos decía Alejandra, con la pandemia las brechas se transparentan, pero también se acrecentan en materia digital. Nos está pegando la tecnología en la cara, o sea, nunca vamos a alcanzar la tecnología. Es tan rápido, tan exponencial como avanza, que ¿qué se puede hacer para poder literalmente decir que los niños en Chile tienen las mismas oportunidades a la hora de estudiar? Bueno, claramente el centro del debate siempre nos remite al tema del derecho a la educación y cómo el Estado garantiza a través de un sistema público ese derecho, que es el acceso, pero también es la permanencia y es la calidad del proceso educativo. Y para eso, bueno, han habido obviamente leyes, hay una reforma que está en curso, pero tiene que ser acompañada de financiamiento directo a las escuelas para que puedan desarrollar de mejor forma sus procesos pedagógicos. Y eso es, obviamente, los recursos humanos, la capacitación de los docentes, de las profesoras, de los asistentes y las asistentes de educación, pero también los medios tecnológicos. O sea, ya tenemos todavía una brecha tremenda porque incluso con clases presenciales hay colegios que tienen malos los baños, que se llueven. O sea, antes de la pandemia habíamos visto esto. Y la propuesta que ha venido del Ejecutivo, y de hecho el mismo presidente de la República siguió anunciando más liceos de excelencia, es decir, seguir juntando los buenos con los buenos y separándolos de los que están peor o más atrasados. Entonces la lógica de la segregación sigue presente en el discurso de gobierno, lamentablemente. De hecho, con todo el esfuerzo que se ha hecho para desmunicipalizar y construir las nuevas escuelas públicas, no hay anuncio en materia de nuevas inyecciones de recursos para la infraestructura, para mejorar las condiciones de las escuelas que están siendo traspasadas. Entonces, y en la ley de presupuesto que se avecina no se ve tampoco noticias al respecto. Yo no he visto al ministro de Hacienda tampoco entusiasmado con inyectar más recursos a la educación pública. Tampoco se está planteando, por ejemplo, para enfrentar este supuesto retorno a clases presenciales, mayores contrataciones de personal para acompañar los procesos educativos en modalidad mixta. Es decir, no podemos tener a una misma profesora haciendo clases presencial y además haciendo clases telemáticas al mismo tiempo. Eso es pedagógicamente imposible de implementar. Y el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda han dicho cómo entonces van a inyectar recursos, cómo van a disponer de más recursos para reforzar los equipos docentes y los equipos técnico-pedagógicos para eso. Entonces, estamos en un problema serio donde hay una desigualdad de segregación socioeducativa estructural todavía que no se resuelve, pero además con la pandemia evidentemente se ha acrecentado. Pero ¿dónde están los recursos para acortar la brecha? ¿Dónde está el apoyo a las escuelas rurales, a las regiones donde son escuelas unidocentes, donde los problemas de conectividad superan el 50%, bajo las palabras y la presentación del mismo ministro de Educación? No están esos recursos. Entonces, ¿cómo pretender solucionar esas brechas, esa desigualdad, simplemente forzando el retorno a clases presenciales para volver además a las mismas condiciones precarias que tenemos en la actualidad? Vamos a seguir conversando este tema, nos vamos a separar brevemente y les voy a preguntar a la vuelta si es que esto depende únicamente de la billetera, si inyectan más recursos y se soluciona el problema. Bueno, es la educación un tema eterno en nuestro país. Nos vamos a una pausa bien breve y seguimos con más Contigo en Directo. Ocasión con nuestras invitadas de hoy, Alejandra Greve, directora nacional de Educación Pública, y también con la diputada Camila Vallejo. Alejandra, dejé la pregunta planteada en el bloque anterior. ¿Depende de la plata aquí? ¿Solamente de la plata? Ok, se inyectan más recursos. ¿Vamos a mejorar la educación de un día para otro? ¿Cómo se puede hacer esto para que sea lo más rápido posible? A ver, yo lo primero que te puedo contar es que la mejora del aprendizaje es multifactorial, no es solamente de un factor. Ahora, las condiciones de infraestructura son importantes para mejorar el aprendizaje y hemos tenido este año un aumento considerable en el presupuesto de infraestructura, alrededor de más de 34.000 millones, y eso nos ha permitido ir mejorando distintas condiciones de infraestructura
de las distintas escuelas. Hemos entrado en una alianza bien importante con el Ministerio de Energía, con todo lo que puede ser hoy día el desarrollo de condiciones térmicas para las escuelas que están más alejadas, para el tema del calor y el revestimiento y otro tipo de cosas que son fundamentales para tener aprendizajes de calidad. Por ejemplo, el Servicio Local de Barranca, en todas las escuelas, liceos y colegios de Cerro Navia, hemos mejorado todo lo que son los servicios higiénicos, las canchas y otro tipo de cosas. Hemos ido mejorando en el tiempo que permite, obviamente, mejorar la infraestructura de acuerdo a los recursos, pero es importante reconocer que tuvimos un aumento en infra y en recursos bien importante. ¿Pero ahora, le faltan recursos, la diputada Alejandra? Camila, dime, ¿qué? ¿Le faltan recursos? En infraestructura, yo te diría que hoy día, con la cantidad de recursos que tenemos y la capacidad que tenemos para ir mejorando los establecimientos y lo que se demora entre que tú diseñas ese proyecto y mejoras, que más o menos ocupa casi un año, vamos avanzando bastante bien. Y hay una diferencia en estos casi 3 años que llevamos como Dirección de Educación Pública bastante importante si miramos los 30 años anteriores de la educación pública. Preguntémosle Ahora, lo mismo hay algo que mencionó. Preguntémosle lo mismo a la diputada Vallejo para que nos dé su Me visión. gustaría solamente Sí, para terminar. agregar un solo factor, sí, para terminar, y que lo mencionó la diputada Vallejo. Hay un factor bien importante también que es la instalación de capacidades en nuestros docentes y es algo que va a la par hoy día. Vamos mejorando infraestructura, pero también vamos con un programa sistemático de instalación de capacidades en nuestros docentes. Y así, en el fondo, se van mejorando todas las condiciones que están a la base para hablar de un mejoramiento de aprendizaje. ¿Diputada? Ay, yo le preguntaría con mucho respeto a la directora si entonces considera que están bien, que lo están haciendo bien, porque según lo que ella dice es que están avanzando sumamente bien en materia de infraestructura y capacitación, pero resulta que uno ve las escuelas, yo veo las escuelas públicas, incluso particulares subvencionadas en La Pintana, en Puente Alto, en La Florida, y la verdad es que todavía hay condiciones que están lejos de la dignidad de los estudiantes y las estudiantes para poder desarrollar como corresponde sus clases, sus cursos, los baños, o sea, para hacer deporte, para poder jugar, no están las condiciones mínimas. Entonces, 34 mil millones en infraestructura, pero no me alcanzará para algunas escuelas, pero la pregunta es, ¿consideran realmente que se está haciendo bien, que se está haciendo lo suficiente? ¿Cuál es el diagnóstico del déficit que están teniendo en el Ministerio de Educación respecto a lo que queda por hacer? Porque, de verdad, yo creo que todavía tenemos una deuda tremenda con la educación pública, tremenda. No ha sido fácil tampoco, no ha habido suficiente apoyo. Entiendo que la directora ha hecho un esfuerzo, pero del Ministerio de Educación no se ha hecho todo el esfuerzo, lamentablemente, por acompañar el proceso Diputada, de municipalización. Y respecto Entonces, a la inyección de dinero, ¿cuánto? Porque tiene que manejar una cifra. ¿Cuánto? ¿Con cuánto usted cree que se Eso es podría lo que yo- ya hablar de educación de calidad pública? Eso es lo que es la pregunta que le hago a la directora. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen? Porque si dicen que van súper bien, que van avanzando como corresponde en materia de infraestructura, entonces porque tendrá un 80%, 90% de logro de una meta, me imagino, en materia de infraestructura. Entonces tiene que haber algún diagnóstico del déficit que estamos teniendo en la escuela. Preguntémosle, Alejandra. A ver, mira, el deterioro que tiene las escuelas de educación pública es un deterioro de años. No estamos hablando de 3 años, estamos hablando de un abandono en infraestructura de la educación pública que se venía arrastrando durante muchos años, más de 20 años. La ley, la 21.040, es una ley que empieza a regir a partir del año 2018. A ver, nunca va a ser suficiente. Yo realmente recorro mucho las escuelas y lo que habla obviamente la diputada Vallejo en cuanto a la dignidad de nuestros estudiantes nos queda mucho y nunca es suficiente. Ojalá en el fondo pudiéramos acelerar los procesos mucho más de lo que hoy día lo estamos haciendo, cosa que no todos nuestros estudiantes tuvieran acceso a la misma oportunidad de aprendizaje, pero también a las mismas oportunidades de condiciones de infraestructura.
Hemos tratado de ser lo más eficiente de acuerdo a los recursos que tenemos disponibles y al tiempo en que hemos podido ir operando esto. Pero solucionar en 3 años lo que es un deterioro de muchos años es muy complicado hacerlo. No es suficiente. Alejandra, si tú me dices si yo estoy tranquila, no estoy tranquila con esto. Se me da el tiempo, entonces para cerrar, comparte el diagnóstico que aquí hay que abrir la billetera del Estado y destinarla a educación. Claro, es complejo porque hoy día estamos en medio de una pandemia, la verdad es que hay que abrir la billetera para todo, pero en este caso en particular, si realmente queremos tomar en serio la educación de nuestros niños, ¿hay que abrir más la billetera en este sentido? Yo creo que la prioridad de la educación y todos aquellos que entendemos de educación, todos los países que tienen niveles de calidad en bienestar, en todos tienen una educación pública de calidad. Nosotros deberíamos transitar hacia allá, deberíamos mejorar todas las condiciones y todos los esfuerzos que hagamos, y esto implica que todos aquellos que tengamos alguna responsabilidad, estemos en mi cargo, estemos en distintas situaciones, tenemos la responsabilidad de aunar nuestras voluntades para ir mejorando cada vez mejor y para ir en el fondo solucionando los problemas que son problemas de brecha y problemas que vienen desde hace años. Se me va el tiempo. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, diputada Vallejo, por estar con nosotros en Contigo en Directo. Es un tema que, por supuesto, vamos a seguir tocando porque no se soluciona conversando 10, 15, ni siquiera un programa entero. Este es un problema que nos convoca a todos y por lo mismo lo queremos poner en pauta. Gracias por estar en Contigo en Directo. Gracias a ustedes también por sintonizar Chilevisión a esta hora. Sigan en compañía de La Divina Comida y nos encontramos mañana después de las noticias de la tarde. Que estén muy bien.